Somos la radio que ves. 8:02, el cielo todavía está nublado, pero pasó la inestabilidad, la lluvia que hubo de madrugada y nos quedó húmeda, 91% para el día de hoy con una máxima de 21. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Esta noche el presidente de la Nación a las 9 de la noche en cadena nacional va a presentar el presupuesto que estará enviando al Congreso respecto a cuáles son sus proyecciones para el año que viene, ¿no? Para el 2026. Una de las preguntas ahí tiene que ver con dónde va a profundizar el Ejecutivo el ajuste, dado que tiene vencimientos de deuda fuertes el año que viene. La especulación es que podría venir del lado de mayor ajuste en lo que tiene que ver con quita de subsidios del transporte y la energía. A lo largo de estos meses el gobierno esa variable la ha estado cuidando un poco, vinculada a las elecciones de octubre. Hay que ver si profundiza ese camino y avanza con lo que queda con la quita de subsidios el año que viene. Pero el año que viene hoy queda lejísimos. Con relación al presupuesto, en realidad la primera pregunta es si esta vez Milei se va a venir o no a un debate parlamentario, las características que tiene cualquier debate parlamentario de una ley tan importante como la del presupuesto, que es que requiere algún tipo de negociación. El año pasado, frente a las primeras discusiones que había, lo que hizo fue inmediatamente retirar el proyecto de presupuesto, alegando que querían atentar contra el superávit fiscal y por lo tanto contra el plan económico del gobierno, y entonces retiró el presupuesto, cosa que es muy conveniente porque después le permite tener que prorrogar las partidas presupuestarias todas por decreto, lo cual le da al Ejecutivo la discrecionalidad de poder elegir qué hace con las partidas, porque en un contexto, aunque la inflación ha bajado mucho, en el último año, acumulado los 12 meses, estuvo cerca del 34%. Entonces, si vos dejas de actualizar ciertas partidas, se van licuando rápidamente. Tampoco había tenido presupuesto el primer año y había utilizado el mismo mecanismo. Así que hay que ver qué es lo que hace Milei esta noche cuando anuncie el envío del presupuesto, pero sobre todo si acepta algún contexto de negociación hacia adelante. Lo que vemos por ahora es que no ha cambiado para nada la actitud de Milei después de la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires con relación a tratar de abrir puentes al debate con gobernadores. Por ejemplo, el fin de semana estuvo reunido con el gobernador Esdero de la provincia del Chaco, gobernador radical. Salió un tuit nomás de presidencia diciendo Javier y Karina Milei recibieron a Esdero en la residencia de Olivos. Esdero es uno de los 4 gobernadores donde los libertarios el 26 de octubre van en alianza con quien gobierna. Es el caso de Mendoza con Cornejo, es el caso de Esdero en Chaco, que son 2 gobernadores radicales, y los otros 2 son del PRO. Uno es Rogelio Frigerio en Entre Ríos y el otro es Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esos son los 4 distritos donde no van solo los libertarios con su propia apuesta para el 26 de octubre en este armado que hizo Karina Milei. Karina Milei ha sido súper recontra, no es que hiciera falta que Javier Milei la ratificara en el cargo, pero está claro que lo que salió a plantear Milei en el medio de esta situación donde hay un montón de cuestiones alrededor de Karina Milei, su alianza con los Menem y la transparencia además de quienes la rodean y los negocios o no que hay alrededor de todo esto. Ahora voy a mencionar algunos. La cuestión es que salió un tuit de Santiago Oría, que es el documentalista de Milei, pasa muchas horas al lado de Milei, es una persona importante dentro de la intimidad también del poder, y salió a decir: Karina es Javier, Javier es Karina, Karina es el kilómetro cero de la revolución libertaria. Es decir, no hay Javier sin Karina ni Karina sin Javier. Ese fue el mensaje, un mensaje donde hablaba de operaciones que estaría haciendo el establishment en contra de la secretaria general de la presidencia, pero claramente destinada a la interna libertaria. Vemos un Santiago Caputo, que frente a la ratificación Milei lo que hizo fue sentarse en una mesa política que va a ser de vuelta hoy, con los dos, como buscando apaciguar las aguas, pero está claro que en el medio de todos estos cuestionamientos lo que aparece es la definición de que no hay un gobierno de Javier Milei sin Karina Milei. Y Karina Milei, que ha elegido rodearse de los Menem, Lule Menem, su segundo en la Secretaría General de la Presidencia, con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, y que tiene muchos frentes abiertos sobre los cuales no da explicaciones. No solamente lo que está pasando con la
la Agencia Nacional de Discapacidad, sigue actuando el juez Casanelo en eso, sigue habiendo operativos a raíz de, bueno, la sospecha que se instaló por el audio que trascendió de Españolo diciendo que Karina Milei y los Menem pedían elevar la coima que se venía pagando al 5%, según este audio, al 8% porque el 3% iba directo a Karina Milei. Según este audio, Españolo todavía da señales muy contradictorias, ahora cambió de abogados, no está claro qué actitud va a tomar Españolo. También está en marcha la Comisión Libra en el Congreso Nacional, donde los diputados de la oposición que le integran han convocado a Karina Milei para que explique si fue ella, como aparece en los registros de Olivos, por qué le abrió las puertas innumerable cantidad de veces, tanto a Novelli, que fue el economista vinculado al mundo de las finanzas, que dan cursos de aprendizaje financiero, que había contratado a Javier Milei cuando Milei todavía no era presidente, y claramente ella la que abre las puertas tanto a Novelli como a Hayden Davis y los empresarios, por llamarlo de alguna manera, aventureros norteamericanos que vinieron a venderle la criptomoneda que terminó en una gran estafa. Karina Milei probablemente no acuda a la convocatoria de la comisión investigadora y lo más probable, o no, van a terminar pidiéndole a la justicia que la busque por la fuerza pública. Eso decía Maximiliano Ferraro, la coalición cívica. Hay que ver si encuentran algún juez que en este contexto además preelectoral acepte hacer tamaña cosa. Y después aparece también el tema de los decomisos de la aduana. Alejandro Rebossi, un colega que escribe sobre economía, publicó en el diario AR una investigación que se centra en una caja que maneja hace mucho la Secretaría General de la Presidencia, no tiene que ver con la llegada de Karina Milei, pero ahí están los decomisos de la aduana. O sea, todo aquello que la aduana decomisa por contrabando, por lo que fuese, va para la Secretaría General de la Presidencia, que lo reparte discrecionalmente. Lo que hizo Alejandro Rebossi fue ver cómo había repartido Karina Milei o Lule Menem, que es el responsable directo de esto, estos decomisos de la aduana en lo que llevan en el poder. Y encontró algunos patrones. En principio que algunos de estos son, qué sé yo, desde cuestiones, algunas son electrónicas, después otras son alimentos o lo que fuese, pero mayormente cuestiones de electrónica puede haber en los decomisos de aduana, no puede haber aire acondicionado, teléfonos, demás. La cuestión es que una parte se la mandaban a algunas dependencias del PAM y del ANSES, cosa que llama la atención, porque sobre todo en esos lugares es donde se ubicó a muchos militantes políticos, que es también una práctica que también viene de antes, pero bueno, frente a quienes decían que venían a cambiar ciertas prácticas, esto es curioso. Y además lo que detectó Ale Rebossi es que algunos de estos envíos fueron a parar al PAMI de La Rioja. ¿De dónde son los Menem? De La Rioja, y juegan en la política interna de La Rioja, o agrupaciones evangelistas. Recordemos que Milei había estado inaugurando una iglesia evangelista en el Chaco. O sea, pareciera haber ahí un patrón donde el reparto de los decomisos de la aduana se utiliza para hacer proselitismo político electoral con fondos del Estado llevados a lugares en los cuales se están haciendo campaña. Pero bueno, la decisión de Milei está clara, es determinante, que es que Karina, no existe un Javier Milei sin Karina Milei, se quedó en la Argentina el fin de semana y no fue a España, dijo en el mensaje que mandó a la reunión política de Vox, la extrema derecha en España, que lo había invitado a uno de estos congresos a los que Milei suele acudir, que necesitaba quedarse en la Argentina para defender con uñas y dientes a su proyecto, que sienten bajo amenaza. La pregunta acerca de cómo le va a ir en el mes de octubre con esta decisión de, lejos de cambiar las cosas, sino de mantener el rumbo a partir de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, es bueno, ¿cómo le va a ir en octubre? No hay un escenario en el cual vaya a tener amplias mayorías, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Pero el hecho de si Milei puede gobernar en franca minoría, tanto sin tener gobernadores y también teniendo que negociar en el Congreso, siendo alguien que no está dispuesto a negociar absolutamente nada. Este miércoles va a haber una marcha, veremos qué volumen tiene, de los universitarios que van a marchar en todo el país para pedirle al Congreso, a la Cámara de Diputados, que insista con la ley que Milei vetó, que ya había vetado el año pasado, otra ley igual, que era la ley del financiamiento universitario. Vetó también la ley vinculada a los fondos del Garraham, y el Congreso finalmente logró imponerle la ley que tiene que ver con la emergencia en materia de discapacidad,
dijo Guillermo Franco que la van a aplicar, o sea, no van a ir a la justicia, pero dijo, pero el Congreso nos va a tener que decir de dónde vienen los fondos. Con lo cual ahí, si bien el Congreso logró insistir y la ley rige, o sea, porque tiene que reglamentarla al gobierno, no le queda otra, tampoco es que giró como para aceptar que ahora tiene que actualizar la nomenclatura. En el caso de los docentes, es muy impresionante la información, porque fue el secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, a la televisión. ¿Tenemos el audio, Juan? Y hablaba de esta manera, como si esto fuesen salarios razonables para los profesores universitarios. Escúchenlo. ¿Cuánto gana un profesor de la UBA? Sí. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro. Un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos. No se puede vivir con eso, ¿no? Pero, a ver, No te estoy echando la nosotros lo admitimos, nosotros somos los primeros que decimos Ya lo sé. que los sueldos no son lo que quisiéramos. Bueno, eso decía Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, que en las últimas horas se dedicó a denunciar a la UBA porque la Universidad de Buenos Aires hizo una protesta en las páginas web de la universidad, con lo cual ahora hay una denuncia por malversación de fondos o algo así, por haber puesto no al veto y haber bloqueado durante algún tiempo la página de la Universidad de Buenos Aires. Pero ese es Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, diciendo como si fuese algo heredado, pero eso no es cierto, porque desde que Milei asumió la presidencia, y eso lo marca el propio INDEC, no es que son cifras de la oposición o que alguien pudiera poner en duda, lo que ocurrió en la Administración Pública Nacional es que los salarios perdieron en promedio un 30% contra la inflación, desde que asumió Milei, que tampoco es que eran salarios fenomenales lo de los docentes y no docentes universitarios, pero hasta perdieron algunos en lo que va del gobierno de Milei hasta el 40%, con lo cual es una pérdida de este tiempo la que ocurrió, llegando a esos niveles que hacen que lo que se está produciendo es muchas veces un vaciamiento de docentes que abandonan la carrera universitaria porque es inviable ganar después de 10 años de ser docente universitario, profesor adjunto, un salario que es similar hoy al salario de ingreso del convenio comercio de lo que tiene, por ejemplo, para trabajo de cajero de supermercado o en un comercio, que no tiene nada de malo, sino que cuál es la relación entre una cuestión y la otra. Tan bajos están los salarios hoy de un profesor universitario que con 10 años de antigüedad a lo máximo que puede aspirar es al salario de ingreso convenio de comercio.